Buenos días, profesora. Hoy junto con mis compañeras hablaremos sobre los trastornos cuantitativos de la conciencia y además daremos a conocer otros términos usados en relación a estos trastornos. Para comenzar, daremos una pequeña definición sobre lo que es la conciencia. Bueno, la conciencia tiene que ver con el nivel de alerta de una persona y de su conocimiento sobre sí mismo y del ambiente que lo rodea. La conciencia puede estar en diferentes estados e incluso a veces se puede ver afectada. Trastornos cuantitativos de la conciencia. Estos trastornos tienen que ver básicamente con que la función de alerta de la conciencia está afectada. Existen distintos tipos de trastornos de la conciencia, los cuales explicaremos a continuación. Obnubilación se caracteriza por una disminución de las elaboraciones psíquicas, hace referencia a que la conciencia está nublada y menos lúcida, compromete la función de alerta de la conciencia, la cual se clasifica en distintos grados y es por esto que se habla de los trastornos cuantitativos de la conciencia. Se agrupan en 4 trastornos cuantitativos, los cuales van desde el más leve al más grave. Embotamiento. La consecuencia inmediata del embotamiento de la conciencia es la disminución o retardo en el ritmo de las elaboraciones psíquicas. Se dificulta la captación de los estímulos ya que entorpece la percepción, la cual es lenta y poco nítida. Estos trastornos también perturban el curso del pensamiento, el cual se fragmenta y se constituye como un pensamiento con asociaciones irregulares, cada vez más desconectadas e ilógicas. Son los grados leves de embotamiento los difíciles de precisar y que con frecuencia se prestan para largas disfunciones diagnósticas. La somnolencia forma parte de un grado más intenso de la obnubilación. En este caso se encuentra una perturbación mayor de la función de alerta. La percepción está más dificultada debido a una gran propensión al sueño. Se presenta una pesadez y la persona tiende a dormir todo el día y quedarse en la cama. En el sopor, el compromiso obnubilatorio de conciencia es mayor que en el de somnolencia. La persona solo se logra despertar parcialmente y los estímulos intensos pueden provocar reacciones psicomotoras rudimentarias de gesticulaciones, balbuceo de palabras o movimientos desordenados. El paciente tiene respuestas reflejas. El grado extremo de obnubilación es el estado de coma en el que hay una pérdida completa de la conciencia y inhibición psicomotora completa, pero en los niveles superiores del coma se conservan las respuestas defensivas a los estímulos dolorosos para desaparecer en los grados profundos con ausencia o extrema debilidad de las respuestas reflexivas. Otros términos utilizados en relación a los trastornos de la conciencia son amencia. Lo propiamente característico de este compromiso de conciencia es que el paciente presta atención a lo que hay en el entorno, percibirá correctamente los objetos y las situaciones no muy complicadas, aunque no son comprendidas en sus correlaciones, lo que lleva al paciente a esforzarse por captar la realidad que la siente extraña. Es una alteración de conciencia mixta en la cual se presentan simultáneamente un componente obnubilatorio, crepuscular y delirioso. La alucinosis es un estado alucinatorio, persistente pero momentáneo. Se relaciona a los usuarios que tienen problemas con el exceso de alcohol, se altera el juicio de la realidad, la idea delirante es persistente solo bajo los efectos del alcohol. La alucinosis es un síndrome del tipo de las reacciones exógenas agudas con lucidez de conciencia, por lo tanto no corresponde incluirla entre los trastornos de conciencia como tal. El estado epileptoide angustioso es una reacción exógena aguda que cursa con compromiso de conciencia. Con frecuencia surge un impulso de hablar mucho que coincide con un pensamiento intensamente lentificado y una dificultad para encontrar las palabras precisas. Continuando tenemos el estado estuporoso, que es una forma exterior de manifestación de diversos estados íntimos como son apatía en grado máximo, inhibiciones, bloqueos, sobrecogimiento a causa de terror o angustia. Esto podríamos relacionarlo a un tipo de congelamiento mental o estado de shock. Por otra parte tenemos la confusión, la que es un estado de desorden mental agudo, ya sea funcional o orgánico. También tenemos el delirio agudo, que es un término usado como sinónimo de estado delirioso, el cual hace referencia a que existe una alteración en la conciencia con un compromiso en la conciencia cuantitativa,
En el estado delirioso, todo lo que vivencia el usuario lo percibe y significa de manera distinta a la realidad. Este estado dura lo que dure la alteración de la conciencia. El término delirium es un trastorno de conciencia sin distinguirlos entre sí. En clínica se usa habitualmente como sinónimo de estado delirioso, que cuando va acompañado de temblor distal severo se le llama delirium tremens. Por otra parte, tenemos el estrechamiento de conciencia, la cual es retracción del campo de la conciencia que queda reducida a un campo sumamente estrecho. Corresponde a un estado crepuscular de leve a mediana intensidad, en el cual no habría gran productividad psicótica. Otro término relacionado a los estados crepusculares es el enturbiamiento de conciencia. Es un término de uso poco habitual, el que hace referencia a un estado crepuscular y delirioso de índole muy ligera. Las formas de transcurso, por otra parte, son un conjunto de alteraciones psíquicas agudas y reversibles, de etiología somática que no se acompañan de obnubilación de la conciencia. Wieck los define como síndromes de paso, debido a que los cuadros clínicos que engloba vienen a ser un puente entre la lucidez y el compromiso de conciencia. Son un correlato psíquico de un proceso corporal leve, situado en el momento evolutivo inicial o en el momento de recuperación. Son difíciles de diagnosticar y se hace más claro examinando con frecuencia al usuario y asistiendo a su evolución hacia el trastorno de conciencia o la normalidad. Las fugas psicogénicas son estados crepusculares orientados de origen psicogénico. Por otra parte, tenemos la fuga epiléptica, que también son estados crepusculares pero de origen epiléptico. Se relaciona a lesiones temporales del sistema nervioso central. También está el término utilizado llamado suspensiones paroxísticas de la conciencia, que son trastornos de conciencia a consecuencia de una descarga neuronal epiléptica. Dentro de las alteraciones de la conciencia, también encontramos las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, que involucran la capacidad de estar alerta, la interioridad y reflexión, dentro de las cuales podemos encontrar las siguientes. El insomnio es caracterizado por una reducción significativa del sueño en el ciclo sueño-vigilia, esto en relación a las necesidades del mismo según el rango etario. El insomnio de conciliación es donde el usuario refiere dificultades para quedarse dormido. El insomnio medio se refiere a la dificultad en mantener el sueño, también reconocido como sueño entrecortado. El usuario refiere despertar varias veces durante la noche, donde a veces incluso se desvela. El insomnio tardío refiere a la persona que se despierta varias veces antes de lo normal, generalmente con sensación de cansancio y con ganas de seguir durmiendo. La hipersomnia es una alteración del ciclo sueño-vigilia caracterizada por una prolongación del sueño en relación a las necesidades del mismo según el rango etario. La narcolepsia es una excesiva somnolencia caracterizada por ataques de sueño cortos, de menos de 15 minutos, los cuales son bruscos y el usuario no puede controlar, las cuales a menudo se ven acompañadas de debilidad muscular extrema, conocida como la catalepsia, parálisis del sueño y o alucinaciones hipnagógicas. La apnea del sueño es una enfermedad que podría ser riesgosa. Se distingue por ronquidos excesivos, apnea nocturna y somnolencia diurna. Las parasomnias son llamadas así a un grupo heterogéneo de trastornos del ciclo sueño-vigilia que ocurren durante el mismo, pero que no corresponden ni a insomnio ni a hipersomnias. El sonambulismo ocurre durante las etapas 3 o 4 del sueño y la persona deja la cama y se moviliza por la habitación o la casa, lo cual puede durar desde unos minutos hasta horas. Luego de esto existe apnea del episodio. La somnoloquia se caracteriza porque el usuario habla dormido, lo cual ocurre en la etapa 3 y 4 del sueño. También existe amnesia del episodio. La enuresis es la emisión involuntaria de orina. Habitualmente ocurre durante el sueño no REM profundo, lo cual se mantiene una vez pasada la madurez psicológica, que ocurre aproximadamente a los 3 años. El terror nocturno ocurre después de gritos o llantos, y el niño se levanta o se sienta en la cama mostrándose perturbado con manifestaciones de angustia, midriasis, taquipnea, taquicardia y sudoración. El episodio ocurre durante las etapas 3 a 4 del sueño y dura de 5 a 10 minutos.
acompañado de amnesia del episodio. Estos fueron los trastornos cualitativos de la conciencia, más otros términos usados en relación a los trastornos de la conciencia, expresados en el Manual Diagnóstico de Psicopatología y Semiología Psiquiátrica de Ricardo Caponi. Muchas gracias.